cómo está respirado el aire, así que, qué sé yo, me parece que estamos tranquilos, por ahora nos vino funcionando. Déjame que diga algo sobre la ciudadanía que recién mencionaba ¿Querés Maxi. que se cruce o...? No, que se crucen, que se saluden, se pueden y decir, ya claro, está, sí, así lo dejamos a Maxi, que ya estaba. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Romina, Muchísimas como siempre. gracias. Déjame que Camil rescate... Santoro se va sentando, dale. Sí. Perfecto. La marcha de las piedras de hoy, que mencionabas en el inicio del programa, en el editorial del programa, porque ese acto hoy, que fue conmovedor, vuelve a mostrar que muchas veces la ciudadanía está por delante de nuestra dirigencia política. Porque mientras escuchábamos al presidente decir las cosas que decía hoy, miles y miles de argentinos y argentinas que perdieron un ser querido llevaron piedras con su nombre a Olivos y a la Casa de Gobierno. ¿Y sabes qué pensé en algún momento? Dije, alguien desde el dolor va a tirar una piedra a la Casa de Gobierno o a la residencia de Olivos. ¿Nos hubiera sorprendido? No, no nos hubiera sorprendido. El dolor a veces y el enojo se fusionan de tal manera, sobre todo frente a las mentiras presidenciales, que no hubiera sido una locura que eso pasara. Y no pasó. Porque la ciudadanía está por delante de nuestra dirigencia. Es mucho más adulta, es mucho más madura, es mucho más pacífica y le gusta decir la verdad. Ahí veíamos cómo se materializaba de alguna manera ese número, ¿no? Ese número de más de 100.000 argentinos que fallecieron en esta pandemia. Hoy el número, por suerte, es un poco más bajo. Hay que ver si tiene que ver con la contabilidad, digamos, pero en lo que viene diariamente, por suerte, la curva viene bajando. Se hablaba con colegas de quién iba a poner el nombre, ¿no? de los muertos, cómo se iba a trabajar, si iba a ser, no sé, el equipo de antropología forense, y finalmente fue... Bueno, un movimiento de la ciudadanía, como decía Javier recién. Creo que, si no me equivoco, si no corríjame, pero que Vicente López decidió que iban a ser ellos quienes retiren frente a la Quinta de Olivos las piedras para después poder hacer algún lugar de recuerdo que no se saque. Algún memorial, un memorial, Vicente López. Sí, lo van a hacer en Vicente López, ¿no? Sí, esa es la idea de Jorge Macri. Sí. Muchísimas gracias. Yamil, ¿cómo estás? Bien, conmovido, igual hoy estuve en Plaza de Mayo. ¿Estuviste? Sí. Se vivió un clima... ¿Cómo recién Javi decía algo que conmovía también por la gente, ¿no? Uno dice, bueno, podía haber sido un quilombo, esto podría haber terminado muy mal, y sin embargo... Es que creo que fue el funeral de muchas personas que no tuvieron la chance en pandemia de ser despedidas. Había muchas personas muy conmovidas, que quebraban en llanto. La verdad que más allá de quizás alguna persona que expresaba eufóricamente alguna puteada hacia la Casa Rosada, el espíritu general era... de congoja, de respeto, de homenaje. Por eso, digo, más allá de que quizás varios teníamos el miedo de que podía llegar a acontecer algo así, cuando uno se acercaba a la plaza te das cuenta que el clima era totalmente otro y por suerte fue muy respetuoso a los muertos, que es lo que en definitiva hacía falta. El respeto que el gobierno no le dio, el respeto que Alberto no le dio. También contá un poco, para los que no saben, cuál fue la denuncia o la serie de denuncias, digamos, a partir de la foto, ¿no? Que presentaste en los tribunales. Sí, en realidad antes de la foto nosotros presentamos la denuncia. Con la lista. A partir de las listas, efectivamente, el trabajo tanto de este periodista Gonciber como de Fundación Apolo. ¿Cómo se la agarraron hoy ayer? ¿Cómo se la agarraron ayer diciendo... Le hicieron una especie de radiografía como si tuviesen que investigar a los periodistas que dan la información, una cosa de loco. Fascista, digo, realmente salir a amedrentar a una persona que hace una investigación, como un ciudadano que presenta un Berbisky lo hizo, ¿no? Horacio Berbisky, algo de experiencia tiene en operaciones, pero la verdad es que fue muy lamentable. Mañana probablemente me esté juntando con él para brindarle nuestro apoyo institucional y la protección legal en caso de que así lo necesite. Pero en concreto, a raíz de estas listas que trascendieron, donde fuimos encontrando distintas irregularidades, como el cumpleaños de Fabiola, como el asado de fin de año del Frente de Todos, donde más de 70 altos dirigentes del kirchnerismo se juntaron a comer un asado cuando a nosotros nos decían que no nos juntemos a ver si matábamos a nuestros abuelos, el adiestrador de perro, la persona dedicada al horóscopo no, a la astrología, y otros tantos casos. Sí, la peluquera, digamos, la peluquería estaba encerrada, fundida. Mientras nosotros no podíamos educar a nuestros hijos, el perro presidencial tenía clases particulares. Mientras nosotros no podíamos trabajar, Fabiola tenía más o menos un contingente dedicado a su belleza, nada de eso demasiado esencial. Esa doble vara, ese doble discurso,
es lo que venimos disputando legalmente y recién acabamos de meter una nueva denuncia penal porque lo que acreditamos es que manipularon los registros oficiales. Espera, Paco Fantino, pero supuestamente lo que dice el presidente de la Nación es que esto le termina pasando casi por ser... Ingenuo. No, por no querer mentir. Claro, por no querer manipular los registros, te termina mostrando la verdad. Lo dieron a conocer. Miente al decir que no mintió. Claro. Miente al decir que no mintió. Miente al decir que y no esto mintió. es una, bueno, esto es de Esto ahora. es lo que estamos, esto es una nueva la denuncia. acaba de entrar hace Bueno, ya media hora. podríamos Puedes meter venir una con alerta si urgente, querés. ¿no? Bueno, pero en dale. la práctica metimos esta denuncia penal porque encontramos que entre nuestro pedido de acceso a la información pública con la Fundación Apolo, el pedido de Egon Sieber, el de Poder Ciudadano, hay divergencias. Yendo a los casos más alevosos, nos habían escondido a Sofía Pachi cuando el primer pedido fue el nuestro a fines del año pasado. Había sido invisible. ¿No aparecía en la lista? No aparecía. Y eso que entró varias veces. Mismo el caso de Duhalde y podría decirte otros casos más. Y eso es un delito. Porque no es optativo, no es facultativo. No es que pueden elegir si nos dicen o no quiénes habían entrado. A menos que se trate de casos de seguridad nacional. Perfecto, bueno, donde podrían Sofía Pachi resguardar. por el momento no formaría parte de una estrategia geopolítica. Estamos real. hablando de quien asiste, o por lo menos la asistente. Era colaboradora de... Hasta diciembre Exactamente. de Fabiola Yáñez. Sí. Correcto. Así que bueno, esa causa ha sido presentada, la de el Olivos Gate en toda su extensión. Pero o sea, vos tenías una lista, Poder Ciudadano tenía otra lista y el periodista tenía Otra lista. una tercera lista. Correcto. O sea, el mismo día, insisto, para explicarle a la gente, el mismo día vos tenías determinada gente que había entrado, Gonzalo tenía determinada gente que había Yo tengo entrado un Excel donde se dice, y Poder Ciudadano se dice, tenía otra. no hay registros. En el caso de Gonzíber hay 10 personas que entraron. Y esta es una nueva denuncia que acaba de entrar plenamente dentro del expediente de la denuncia madre que nosotros presentamos contra el presidente de la Nación y estas personas que fueron entrando irregularmente a la Quinta de Olivos. La denuncia penal original tiene que ver con dos delitos. Por un lado, la violación de la propia normativa sanitaria sancionada por el presidente, artículo 205 del Código Penal, y luego el 248 del Código Penal, que es incumplimiento de los deberes del funcionario público. Porque acá tenemos el agravante que no solamente era él quien sancionaba la norma, sino que es el máximo responsable administrativo del Estado Nacional, o sea, el que tenía que hacerlo cumplir. Ahora, Yamil, Sí, perdón, dale. no hay un punto, sin comparar para nada, porque el presidente firma un decreto que viola él mismo, no tiene parangón, pero hay un mensaje que da el gobierno, dicen, muchos de los que ahora nos señalan por haber hecho la fiesta, que repito, no se compara con otra situación, han violado o han llamado a violar las restricciones sanitarias. Yo recordaba una convocatoria tuya en abril a tomar tragos en Plaza Serrano por los Sí, fueron varias gastronómicos. manifestaciones. ¿No hay un punto en lo que plantea el gobierno de decir, che, los mismos que me cuestionan a mí, que repito, no es comparable, en otro momento jugaban al fleje y otra vez violaban las restricciones sanitarias? Bien, es buena tu pregunta y hay dos respuestas concretas sobre esto. Primero, nosotros desde el primer momento cuestionamos la arbitrariedad y la dureza de las medidas. Sin ir más lejos, presentamos amparo por las pymes, por los runners, para que las familias puedan salir con los hijos a las plazas. Todo eso lo logramos nosotros presentando amparos, habeas corpus y demás. O sea que En general eran rechazados. el caso, por ejemplo, para que las familias pudieran salir con los chicos a las plazas, generó un exhorto judicial. ok. En el caso de los runners, devino abstracto porque al final el gobierno cedió. Pero digamos, nosotros tuvimos desde el primer momento una conducta judicial activa en defensa de la libertad de los ciudadanos, mientras buena parte de la oposición le aplaudía las arbitrariedades. Bueno, tal vez aplaudía que se tomaban restricciones como en otros países. No, eran liberticidas y sin fundamentos técnicos. ¿Eran? El caso, Liberticidas. eran medidas extremas que no tenían fundamento técnico. El caso de los runners era más que evidente porque de hecho la evidencia empírica a ese momento ya te daba la pauta que el ejercicio era útil o bueno para combatir al COVID y no tenía ningún sentido encerrar a la gente. Ahora, la segunda cuestión. Hay derechos Pero era constitucionales. simbólico lo de los runners. Ahí también Pero peor, si por una marketing, discusión pero también. peor, me acuerdo, y es peor, si vos por marketing avanzás sobre los derechos fundamentales de las personas. Pero yo no te puedo decir tenés que cerrar tu comercio, te podés fundir, pero vos podés salir a correr, digamos. Me parece que la discusión era un poco más Perdón, profunda. es como en que yo ese te diga, sentido. vos no podés comer porque él no puede comer. Si él tiene si él tiene una restricción, en todo caso discutamos la restricción de él, yo no te puedo castigar a vos por la sanción que le estoy aplicando a él. Lo grave acá fue, en el medio de una pandemia, se aplicaron, además que el presidente no cumplió nada de lo que sancionó, se aplicaron restricciones muy duras para las pymes, y para que las pymes no se sintieran mal porque les estaban achando los tobillos, de paso castigamos a los runners, porque ya que la gente no podía trabajar, además que no corra, para que no se sientan en vivo. Un delirio. Y ese fue un delirio que llevamos a la justicia porque no había razonabilidad. Vos no le puedes restringir derechos fundamentales a las personas
por marketing. Pero te está preguntando él, es si llamar Voy al una convocatoria segundo. de tragos, ¿cómo era No, exactamente? una ¿La protesta tenés ahí? en Plaza Serrano en favor del sector gastronómico. Trae tu trago, ponías vos. Trae antes. tu trago. Perdón, ahí está. igual varias aclaraciones al respecto. Primero que la convocatoria fue realizada en un horario donde se podía realizar, gracias por tenerlo ahí en pantalla, no se violó, 23:59. no se violó convocabas. ninguna norma porque estaba dentro del horario. Porque a las 12 sí. Estaba dentro del horario permitido. Dale, un Dale. poquito provocación, un Pero poquito está bien, soy abogado, provocación yo había no- ahí. Yo sé cuáles son los límites legales. Sí, Pero sí, al 59 margen de eso, era el- al margen de eso, lo que es importante entender es que uno de los derechos fundamentales que siempre deben estar garantizados es el derecho de protesta. Y esta era una protesta genuina con fundamentos que además habíamos presentado amparos, de la misma manera que me parece válido cuando la izquierda o el peronismo o quien sea decide manifestarse en el Obelisco o lo que fuera en el marco de este contexto, porque entiendo que son derechos constitucionales de la misma manera que el periodismo lo es. Por eso, en el tema del Olivosgate, no hemos denunciado a ninguno de los periodistas que fueron a Quinta Olivos, porque gozan, a nuestro entender, de una protección constitucional más amplia. Entonces, te tomo el punto, pero creo que actuamos dentro de los límites constitucionales. No así el presidente de la Nación, que con su actitud se puso por encima de las leyes. No, yo creo que lo del presidente no tiene parangón en este caso. Estamos hablando del tipo que firma el decreto y lo viola. No ese es el punto. ¿Sabes qué pensaba con lo de la marcha de las piedras que decía Javier? Que había muchos que decían es un acto de la oposición, cuando mucha gente iba a homenajear a sus fallecidos, pero también cuando el presidente, que cuando iban 90.000 fallecidos, hizo un acto para poner una vela. En el CCK. En el CCK había gente que decía el oficialismo se cubre de los 100.000 muertos. Lo que yo pensaba es, estamos al horno si no podemos hacer homenajes a los fallecidos sin que el otro lo lea o como un ataque de la oposición o como que el oficialismo una manera se de cubre. capitalizarse. No, totalmente de acuerdo con vos. A ver, el acto de hoy no tuvo nada de opositor, digo, no hubo discursos, no hubo Más muchos gestualidad. dirigentes de la oposición eligieron no ir justamente para evitar, digamos, Y provocaciones. otros fuimos porque teníamos familiares, amigos o hasta pedidos de llevar una piedra en representación de alguien, pero me parece que justamente tratar de politizar el dolor de las personas, en ese sentido sí me parece una canallada. Ahora sí, la foto de hoy me pareció grotesca, ¿no? Por un lado, personas en silencio, llorando, rindiendo homenaje, y por el otro lado, un presidente desaforado, fuera de sí, tratando de escudarse de haber faltado a su propia palabra con violencia, porque lo que Ahora, hizo yo... expliquémosle que Javi decía recién la justicia, ¿no? Esta justicia que corre muchas veces según los vientos, en plena campaña. ¿Qué es lo que podría pasarle al presidente? Porque escuché delirios, digamos, ¿no? El presidente no va a ir preso, el presidente no puede hacer probation porque es un funcionario público. ¿Qué podría pasar, digamos, si la justicia, el fiscal Ramiro González, o si esto va finalmente por una cuestión de competencia a San Isidro, la jueza Arroyo Salgado, quien termine con la causa? ¿Qué pena podría caberle efectiva al presidente de la Nación por haber violado este Bien. decreto? A ver, acá tenemos dos líneas distintas que hay que entender. Pero fácil, digo, la gente No, fácil. esperándosela como Por un lado está fácil. la discusión sobre el juicio político. Y eso tiene que ver con una sanción administrativa acerca de si puede o no Continúa. seguir ejerciendo. Y eso lo tiene que resolver el Congreso. Sí, lo hablaba Maxi Recién Ferraro hace Ferraro un dijo que ratito. no. En esta elección la gente va a poder elegir si votar a la lista de Vidal y la mayoría de esa gente que no quiere juicio político o a la lista de López Murphy que quiere juicio político. Digo, hoy es Vos sos fácil. precandidato, que vos sos Yo soy candidato. candidato y nosotros, Ferraro decía, nosotros no denunciamos de la lista de López Murphy mucho antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, vamos a seguir denunciando los hechos de corrupción. Es muy fácil la elección que hoy tienen los ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, por un lado está la posibilidad de que el presidente siga o no siga en funciones y eso es un juicio político. Es decir, no necesita acreditación del delito, no es un Nada. juicio controvertido. Las dos cámaras resuelven que tiene que salir, Se va. chao. Por el otro está la cuestión penal. Y dentro de la cuestión penal hay dos delitos de los cuales hoy en principio se lo está acusando. O tres, si sumás la otra denuncia penal que hicimos, que es la del vacunatorio VIP. Los tres delitos por los cuales hoy el presidente podría enfrentar una pena son violación de normativa sanitaria, digamos, multa o sanción penitenciaria. Luego, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fundamentalmente la sanción más grave ahí es la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y una tercera, que es la malversación de caudales públicos por el desvío de las vacunas de manera arbitraria. Pero en este caso, en el de la foto, cuando está del otro lado preguntándose, bueno, está bien, y si se prueba efectivamente que se violó la disposición, bueno, está la foto, digamos. ¿no? Lo hagamos de confesó cuenta- el delito. Sí, Lo sí, confesó, sí, lo sí, convirtió- el viernes lo confesó, Mira. dijo que había Sí, sucedido. sí, sí. Lo convirtió en lo que en derecho llamamos una cuestión de puro derecho, que es que los hechos ya están acreditados. Sí, Dijo, sí, ya esto está. pasó. Sí. Con lo cual ahora los jueces tienen que decir, listo, pasó, ¿qué pena le corresponde? Tan simple como eso. Vamos a ver si la justicia funciona con la celeridad que corresponde. Pero, ¿qué tendría que pasar? Sí.
la pena que salga, la de prisión, la pena de inhabilitación. Prisiones en prisión sería en suspenso, Bueno, no iría detenido, tiene fuero para ser detenido el presidente. Digo, no, todo esto hay que decirlo porque en el imaginario por ahí alguno piensa que puede ir preso por esto, digamos, no va a pasar. No exclusivamente por esto, pero depende cómo se conjuguen con las otras causas que hay. Bueno, pero tiene fuero de detención. Ahí está, ese es el punto, y a eso iba. Independientemente de lo que se resuelva en sede judicial, asumamos un milagro y que mañana resuelve la justicia. Milagro lo llamas. Milagro, Vale. resuelve la justicia. Aún así tiene la protección de la investidura, y ahí sí va a depender del Congreso. Y por eso es tan importante que en estas elecciones el kirchnerismo no mantenga la mayoría en el Senado, y eso va a depender de lo que pase a nivel país, porque eso es lo que va a permitir, o no, que aún habiendo una condena sobre esto o sobre temas más graves que pueden también acontecer, tengan o no tengan blindaje político. Entonces, una cosa es lo que pasa en la justicia, otra cosa son los fueros o la protección legal que tienen por la investidura. La última para Jairo. ¿Por qué tenés remera de un guerrero de la Guerra de las Galaxias y no de Yoda, que dice miedo, ira y agresión? No, Jairo, ¿para qué le El lado doy? fuerza. Mira, tengo varias, de hecho antes tenía la de Mandalorian, me traje ahora la de una Stormtrooper y tengo... Vas más para la guerra que para la reflexión. Yoda igual también era un guerrero, pero en cualquier caso creo que es domingo, feriado, día más relajado. Le preguntaba a Maxi Ferraro, no quiero dejar de preguntarte a vos también, si crees que esto va a tener impacto en las elecciones. Mira, creo que sí. Yo tengo muchos amigos en todo el arco político, de hecho, sin ir más lejos, hoy estuve hablando con Dalbón en un programa de radio, y hasta los más burka, los más fundamentalistas de ellos, te reconocen que esto estuvo muy mal. No digas que Dalbón es burka, porque ya tenemos más problemas con Dalbón, que no lo dijo. No, pero igual lo digo, hoy nos tiramos dardos con amor, pero el punto es que aún los más fundamentalistas del gobierno reconocen que esto estuvo muy, muy mal. Y hay muchas personas que se sienten traicionadas porque hubo sacrificios enormes que hicieron argentinos más allá del signo político el año pasado. Y con esta foto, con estas actitudes del presidente y demás, sienten que se les faltó el respeto, sienten que se los estafó. Y la gente, más allá de las afinidades políticas, no le gusta que le falten respeto ni que los tomen de boludo. Y eso fue lo que pasó con todo esto. Yamil, muchísimas gracias por haber estado acá. Escuchamos a Maxi Ferraro, lo escuchamos a Yamil Santoro, que tuvo un rol muy importante, sigue teniéndolo en las denuncias a partir de lo que fueron estas visitas a Olivos, con el impacto que creo, no recuerdo, digamos, que un caso haya tenido un impacto de este tipo. Mañana vamos a escuchar nada más y nada menos que al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Lo veíamos a Axel Kicillof, que no sabíamos cómo iba a actuar. Bueno, aplaudiendo al lado del presidente. Mañana Carlos Bianco sentado donde está. O en esta no, porque escuchen el ruido. En esta no se sienta nadie más, pero en alguna que no tenga ruido. Como los viejos colectivos. Sí, se va a sentar Carlos